De manera que yo te voy a invitar que tomes las palabras de Marcos 10, comenzando en el versículo 32 hasta el 45. Es un texto relativamente largo, pero que nos habla de un solo evento que ocurrió en un momento dado en este peregrinar de Jesús. E iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán. Le azotarán y le matarán y 3 días después resucitará. Y se le acercaron Jacobo y Juan de los hijos de Zebedeo diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el conocerlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, qué gran pasaje, qué gran realidad, qué contrastes entre una forma, una cosmovisión de los discípulos y la cosmovisión de tu Hijo. Padre, en la mañana de hoy yo quiero pedirte que tú abras nuestros ojos del entendimiento y tú nos permitas ver los mismos contrastes entre nuestras vidas y la de Jesús. Pero que no nos deje allí solamente, sino que tú nos capacite para cambiar de visión. Para la gloria de tu Hijo, la honra de tu nombre, la expansión de tu reino. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Como habíamos dicho en el último mensaje, creo que prediqué sobre Marcos un par de semanas atrás, antes de mi viaje a Cuba, decía que en esta etapa del ministerio de Jesús, el maestro va camino a Jerusalén. Jerusalén estaba situada en un pequeño cerro y por tanto era común referirse a la ida a Jerusalén como el subir a la ciudad, y por eso el texto dice que Jesús iba subiendo a Jerusalén. Le acompañan, como de costumbre, un grupo de personas. Entre ellos están sus 12 apóstoles. Y Jesús está teniendo una conversación con ellos, pero está teniendo una conversación en medio de un estado de ánimo que Marcos describe de la forma siguiente, y dice que tenían miedo y que estaban perplejos. A la verdad que no sabemos con exactitud la razón del temor y del asombro, pero quizás algunos especulan era el paso rápido que Jesús llevaba hacia Jerusalén. Quizás es el ambiente que se está respirando alrededor de ellos. Tenemos que pensar o quizás saber que apenas faltan unos días para la cruz. Quizás 10 días, quizás un par de semanas. No tenemos la exactitud, pero faltan pocos días para que Jesús sea clavado en aquel madero
Y Jesús va hacia Jerusalén aparentemente con un paso rápido, con una gran determinación. Hay una tensión en el ambiente. Hay una oposición que ha aumentado. Hay una cierta persecución, una cierta hostilidad. Y entonces Jesús, camino a Jerusalén, separa a los 12 en un momento dado y comienza a hablarles por tercera vez acerca de su pasión, de la muerte que él está a punto de sufrir. La primera vez o el primer anuncio aparece en Marcos 8:31. El segundo anuncio aparece en Marcos 9:31. Y ahora este es el tercer anuncio en Marcos 10, del 32 en adelante. Este es el anuncio más completo, más preciso de los tres. Y yo quiero que nosotros prestemos atención en la medida en que trato de exponer el texto a 7 observaciones que yo voy a hacer en el día de hoy. En primer lugar, yo quiero que veamos la determinación de Jesús de llegar a la cruz. En segundo, el descaro egocéntrico de 2 de sus apóstoles. Número 3, el desconocimiento de esos 2 seguidores de Jesús. Número 4, el deseo de poder de todo el grupo. Número 5, la disparidad entre los valores del reino de los cielos y los valores del reino de los hombres. Número 6, el descenso extraordinario de Jesús. Y número 7, la descripción de la misión de Jesús. Quizá usted lo pueda recordar, hay una letra D que nos ayuda, hay una determinación, hay un descaro egocéntrico, hay un desconocimiento, hay un deseo de poder, hay una disparidad de valores, hay un descenso y hay una descripción de la misión. Y con eso entonces yo quiero que comencemos con mi primera observación, mi primer punto, la determinación de Jesús de llegar hasta la cruz. Escucha cómo estas palabras revelan tal cosa. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Esa es la primera parte, la parte que le correspondía al pueblo hebreo. Ahora Jesús es entregado o será entregado a los gentiles, y entonces se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Esto le va a ocurrir a la persona en quien ellos han depositado toda su confianza. A la persona en quien ellos han depositado toda su esperanza. Y yo creo que un anuncio como ese es capaz de amedrentar a cualquiera, es capaz de confundir incluso a cualquiera. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, el ungido, el hombre de los milagros, el hombre que camina sobre las aguas, pueda estar hablando de que va a terminar su vida de esa manera? Eso es confuso. De hecho, el texto paralelo de Lucas 18, en el versículo 34, dice que ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto, ahí está la razón. Y no entendían lo que se les decía. La cruz está más cerca, pero su entendimiento no está más claro. Ellos no entienden. Hay algo que les está vedado. Y parte del velo quizás está dado por el hecho de que ellos llegan a este punto del ministerio de Jesús todavía con ideas preconcebidas. Nosotros todos tenemos ideas preconcebidas acerca de cosas en el reino de los cielos, otras veces acerca de cosas en la iglesia, otras veces acerca de nosotros mismos, acerca de nuestras relaciones, y con frecuencia es difícil cambiar nuestras ideas preconcebidas porque forman tanto parte de nuestro ADN emocional, mental, espiritual, que no es fácil de sacar. Y a pesar de que esta es la descripción más completa, ellos no pueden entenderla. Jesús está poniendo delante de ellos o describiendo un modelo de vida a seguir, el modelo por excelencia. Él está dejando una forma de entrega que debía caracterizar a aquellos que les seguirían. Cuando nosotros nacemos y comenzamos a crecer
Y en la medida en que vamos madurando, vamos desarrollando nuestra propia vida y nuestra propia agenda, nuestro propio programa. Vamos desarrollando nuestro propio reino. Pero cuando yo nazco de nuevo, se supone que esa realidad debe cambiar. Ya tu vida no te pertenece. Ya tu propósito debe ser el propósito del reino de los cielos. Ya tus propósitos no debieran estar relacionados a esta vida terrenal, sino a otra vida. Tú tienes otra patria, tú tienes otra ciudadanía. La vida de entrega, el sacrificio y la vida de renuncia pasan a ser el nuevo camino a seguir. Pero eso no es algo que los discípulos entendieron en este momento, y eso no es algo que la mayoría de los hijos de Jesús o los hijos de Dios entienden. Pero la historia está llena de esos ejemplos. Y si hay algo que caracterizó a Jesús en sus enseñanzas, fue con la claridad que Él reveló esta forma de vida. Escucha lo que Él dice en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si hay algo que yo aprecio del ministerio de Jesús, y hay algo que muchas veces veo ausente en el ministerio de hoy, es la claridad con la que Cristo definió el costo de la vida cristiana. Me persiguieron a mí, claro que os perseguirán a vosotros. Vosotros sois mis discípulos, yo soy el Señor. Un discípulo no es mayor que su Señor, claro que lo harán. Y es por eso que en ocasiones hemos dicho que si la vida cristiana no me está costando algo y algo significativo, tengo que pausar, detenerme y preguntarme: ¿estoy yo viviendo la vida cristiana? Un autor de nombre A.B. Bruce, en un libro escrito al final de los años de 1800 llamado The Training of the 12, o el entrenamiento de los 12, dice que la aflicción es educación para el cielo. La aflicción es educación para el cielo. Y si hay algo que lamentablemente el predicador de hoy hace con frecuencia, es minimizar el costo de la vida cristiana, tratando de evitar que los discípulos se vayan. El joven rico de mi último mensaje se acerca a Jesús, le dice: Jesús, yo he cumplido todos los mandamientos. Hablamos del 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y Jesús le dice: un momentito, eso no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en tu caso, ve y vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres, y luego tú regresa y me sigues. Así no, Jesús. En otra ocasión, alguien quería seguir a Jesús, le dice: pero maestro, permíteme enterrar a mi padre primero. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Excusas. Enterrar a mi padre equivaldría: mi padre todavía está vivo, yo voy a trabajar con él, por él. Cuando él se muera, yo lo entierre, luego yo te sigo. Era una expresión de la época. Otro viene a Jesús y le dice que está dispuesto a seguirle. Dice: pero permíteme despedirme de los de mi casa primero. Y Jesús le dice: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Claridad del costo. Y ahora esto es lo que Jesús está describiendo para ellos. Yo soy su maestro. Yo quiero que entiendan que yo voy a ser entregado a manos de los escribas, de los fariseos. Y luego ellos a su vez me entregarán a los gentiles. Y los gentiles entonces me azotarán, me escupirán y se burlarán de mí. Y me matarán incluso, pero yo voy a resucitar. Le van a hacer eso a su maestro. La determinación de Jesús para llegar hasta la cruz. Quizás ahora avanzando con paso rápido. Esa era nuestra primera observación. En segundo lugar, quiero que notes el descaro egocéntrico de dos de sus principales apóstoles. Versículo 35. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: maestro, queremos que haga por nosotros lo que te pidamos. En otras palabras, danos un cheque en blanco.
Queremos que haga por nosotros lo que te pidamos. No te vamos a decir todavía, dinos que sí, luego te decimos. No sé si algunos de sus hijos han hecho eso, pero yo he oído a algunos hijos decir, bueno, a mí me han dicho algunos sobrinos, tío, ¿tú podrías hacerme un favor? Bueno, dime. No, pero dime que sí primero. Bueno, no te puedo decir que sí porque no sé si lo puedo hacer. Ellos vienen donde Jesús le dice, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Jesús acaba de hacer uno de los pronunciamientos más serios, más sobrios que jamás haya podido salir de sus labios, e inmediatamente después del anuncio de su muerte, ellos vienen y le piden a Jesús algo como esto. Ellos no quieren oír lo que Jesús tiene que decir de su dolor y sufrimiento, y es por eso ellos están más interesados en sus privilegios. Por eso yo titulé este mensaje, ¿te sirves a ti mismo o sirves a su causa? Pero no ambas. El anuncio de la muerte de Jesús a Juan y a Jacobo le entró por un oído y le salió por el otro. Yo no sé que quizá hubiésemos pensado de haber estado allí, quizá hubiésemos tenido ideas similares. Ellos se acercaron a Jesús con una idea en mente, y mientras Jesús hablaba de su muerte, ellos estaban repitiendo la idea y la pregunta. Probablemente así somos nosotros. Nosotros tenemos una idea en mente y entonces tenemos una conversación que vamos repitiendo, el otro está hablándome, pero yo no estoy escuchando porque yo tengo una conversación en mente y cuando tú termines yo te voy a hablar de la mía. ¿No le ha pasado eso? Sé honesto. Y entonces esto es lo que ellos vienen y le piden. Danos un cheque en blanco. La petición es egocéntrica. No hemos leído otra vez la petición, pero es egocéntrica y realmente la manera como la piden eleva a la enésima potencia la idolatría de estos seguidores. Danos lo que te pidamos. Nota la diferencia. Jesús está hablando de darse a sí mismo, ellos quieren recibir. Jesús está hablando de morir en una condición de debilidad, ellos quieren poder. Jesús le está comunicando que Él va a morir como el que ocupa el último lugar, porque esa era la muerte en una cruz, es la peor muerte posible, concebible en aquella ocasión. Ellos quieren ocupar los primeros lugares. Jesús le está hablando de una muerte que será deshonrosa, ellos quieren honor y gloria. Jesús pudo haberlo ajusticiado ahí mismo con tal petición, pero le dice, como buen judío otra vez, le hace una pregunta. ¿Qué es lo que quieren? Oh maestro, nada, no es mucho. Lo único que quisiéramos es que cuando tú vengas en tu reino, que tú nos conceda estar a la mano derecha y a la mano izquierda de tu persona. Eso no es tanto. ¿Tú has leído en el Salmo 110 quién está a la mano derecha? Es Jesús a quien le están haciendo la petición. Esa es la posición, una de las posiciones que ellos quieren. Es la posición de mayor autoridad después del que está en el centro. Y el de la mano izquierda es quien le sigue. Concédenos esas dos posiciones. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Concédenos que en tu gloria, no en este reino, no, en tu gloria, nos sentemos a tu derecha y a tu mano izquierda. En otras palabras, ellos quieren convertir a Jesús en el instrumento a través del cual ellos van a llenar sus ambiciones. ¿Tú piensas que no pasa eso hoy? En nuestra mente manipular, no lo podemos hacer, pero manipular a Jesús, el trono de la gracia, para que desde el trono de la gracia se nos concedan
las cosas que estamos pidiendo, de tal forma que el trono de la gracia se vuelve una especie de instrumento que nos concede las ambiciones de nuestro corazón, y gracias a Dios que Dios muchas veces hace caso omiso a ese tipo de oraciones. Decía la esposa de Billy Graham que si Dios le hubiese concedido los deseos y las peticiones de su corazón, no sabe cuántas veces se hubiese casado antes de conocer a Billy Graham. Ellos no creen que están pidiendo nada malo. Eso es lo increíble de nosotros los seres humanos, que nosotros podemos hacer una petición de esta naturaleza y no pensar que eso tiene absolutamente nada de pecaminoso. J.C. Riley, en su comentario sobre este evangelio, dice: ellos no conocían su propio corazón ni la naturaleza del camino delante de ellos. Ellos todavía estaban soñando con coronas temporales y recompensas terrenales. Ellos todavía no conocían qué clase de hombres eran. Y más adelante él agrega: nosotros, para entonces traerlo a nuestros días, subestimamos nuestras habilidades para resistir la tentación y las pruebas. Nosotros subestimamos nuestras habilidades para resistir la tentación y las pruebas. Nosotros vivimos engañados con relación a las motivaciones y a las intenciones de nuestro corazón, y luego entonces a veces en conversaciones sociales o con un amigo, con una amiga o en consejería decimos: recuérdate que el corazón es engañoso. Pero cuando yo estoy diciendo esto, yo frecuentemente estoy pensando: el tuyo es engañoso, yo el mío lo tengo claro. El mío es veraz, el mío no me engaña, el mío no me traiciona, es el tuyo. El texto paralelo de Mateo, en Mateo 20, a partir del versículo 17 hasta el 28, tiene una observación un poco distinta, pero que no tiene que representar necesariamente una contradicción. Dice que quien hizo la petición fue la madre de Juan y Jacobo. Y es posible. Lo que Marcos está reportando es: Marcos sabe de dónde ha venido. Si fue la madre, lo cual, a la luz de todo lo que sabemos de los evangelios, resulta que la madre de Juan y Jacobo, su nombre era Salomé. De hecho, conocida también como María Salomé. Si tú juntas varios pasajes, como varios académicos han hecho, y la enciclopedia internacional, the International Standard Bible Encyclopedia, pone junto varios de los pasajes de los testamentos y concluyen que con toda probabilidad María Salomé es la que es llamada hermana de María. Si ese fue el caso, eso implicaría que Salomé era tía de Jesús, en cuyo caso tendría sentido, vamos a pedirle a la tía que hable con él, con el sobrino. Luciría más natural, porque no luciría tan egocéntrico de nuestra parte, nuestra madre que lo está pidiendo. Después de todo, fue María que le pidió que hiciera algo, y él convirtió el agua en vino. ¿Quién sabe lo que nos pudiera salir si nuestra madre va y le pide algo como esto? Jesús no se dirige a la madre porque él sabe de dónde ha venido esta petición. Él sabe dónde está el corazón, él sabe dónde está el deseo. Él se dirige a ellos, y por eso quizás Marcos está hablando con ellos directamente. Recuerden que es muy probable que Marcos simplemente representó el ser el secretario de Pedro al escribir este evangelio. Quizá ellos pensaron que Jesús tendría más dificultad también en decirle que no a su madre o a su tía. Pero yo creo que vale la pena pausar aquí un momento para ir exponiendo y a la vez aplicando el texto a lo largo del camino, que nos preguntemos qué es lo que motiva al hombre, al ser humano, a desear, a aspirar poder, posición, prestigio, fama, reconocimiento, honor, gloria. Ya sea que lo admitamos o no,
Al final del camino no es más que nuestras inseguridades, aquellas cosas que muchas veces nos hicieron sentir inferior o nos hicieron sentir no aprobados o rechazados, y pensamos que a través de la escalera del éxito, de los logros, del ascenso, nosotros podremos en un futuro entonces ser mejor valorados por los demás o por la cultura o por el medio o por mi jefe o mi esposo o mi esposa, y que de esa manera entonces yo me voy a sentir menos, no me voy a sentir inferior o rechazado o no aprobado. Esas cosas no se piensan con esos términos, pero el corazón sabe razones que la razón no sabe. Ahora, al final del camino, la raíz o el fruto de la inferioridad, déjame decirlo de otra manera, el fruto de la inseguridad es el orgullo en nosotros. No hay nadie inseguro que no sea orgulloso, no hay nadie orgulloso que no tenga inseguridades, y de ahí que entonces el orgullo es una de nuestras características. El problema es que el orgullo transforma nuestras virtudes o nuestras virtudes en vicios. Transforma nuestras virtudes en vicios y transforma nuestras fortalezas en debilidades. Aquello que domino, aquello en lo que tengo experiencia, deja de ser una fortaleza y comienza a ser una debilidad en la medida en que Dios no aprueba mi forma de caminar. Y ahí están estos dos apóstoles. Al final de un entrenamiento de 2 o 3 años, con una pregunta que yo he llamado el descaro egocéntrico, por la manera en que la pregunta está construida. Concédenos lo que te pidamos. Cualquiera cree que es algo pequeño. Son las 2 posiciones primeras en su gloria. En tercer lugar, yo quiero que veas el desconocimiento de estos 2 apóstoles que causó su autoconfianza. El desconocimiento que causó. La primera fue la determinación de Jesús. Lo segundo que nosotros vimos que fue el descaro egocéntrico, y ahora el desconocimiento de estos 2 apóstoles que causó su autoconfianza. Pero Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Ahí la pregunta debió haber sido de parte: ¿realmente? Pues dinos. Jesús hace una pregunta: ¿podéis beber la copa que yo bebo, ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Ahí está el desconocimiento. Claro que podemos. Ahí está la autoconfianza. ¿Qué pregunta es esa, Jesús? Jesús le dijo: la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Yo creo que hasta ahí ellos quizás pensaron: hey, se lo dijimos que nosotros podemos. Ahí está, él mismo lo acaba de decir. Él mismo acaba de afirmar que vamos a beber su copa y vamos a tener el mismo bautismo, pero ellos no saben que ellos y Jesús están pensando en 2 copas distintas y en 2 bautismos distintos. Ellos probablemente están pensando en una copa de gloria, quizás una de esas copas que entregan al final de esas carreras de carro en Indianápolis, cuando tú te ganas el premio y te entregan esa gran copa. Quizás ellos están pensando en una cosa como esa o algo similar. Jesús está pensando en otra cosa, porque la copa de que le está hablando es la copa del sacrificio que le está a punto de ofrecer. El bautismo de que le está hablando es el bautismo del sufrimiento que le está a punto de pasar. Y ellos con toda seguridad dicen que claro, que ellos pueden. Ellos no saben que el bautismo de que Cristo está hablando, que es un bautismo de dolor y de sacrificio, de sufrimiento, que no es un bautismo que va simplemente a salpicar a Jesús, a Él lo van a sumergir en ese bautismo. Un bautismo de sufrimiento y dolor. Y ellos dicen que están dispuestos. Quizás estaban pensando: Jesús, tú no sabes hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llegar con tal de que esas 2 posiciones no las entreguen. Tú no sabes hasta dónde nosotros somos capaces. Dolor, dar, sacrificio, entrega, renuncia. Eso no es parte del vocabulario de los apóstoles en este momento.
Esa parte de su cerebro fue borrada. Ese vocabulario no existe. Y ese vocabulario debe pertenecerle a otro, pero no a nosotros. No a nosotros, no a nosotros, que no a otros, que a nosotros sea dada la gloria. Jesús dice, la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Si Jesús le estaba hablando solamente a esos dos, quizá le estaba hablando a todos, pero si le hubiese estado hablando a esos dos, eso se convirtió en una realidad para todos ellos. Pero no podemos olvidar que Jacobo es decapitado en Hechos 12. Él iba a beber de esa copa. Él no sabía cuál copa. Él iba a ser bautizado, no sabía en cuál bautismo. Y Juan, al menos, fue exiliado a la isla de Patmos. Algunos hablan de que fue martirizado. Probablemente la tradición más correcta es que regresó a Éfeso y allí murió de edad avanzada, pero no sin antes haber ido a Patmos en el exilio. De manera que ellos pasan por esta tribulación y ellos son capacitados para pasar por ese bautismo y ese dolor después de la resurrección, después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, después de ellos haber entendido mejor la causa de Cristo, después de ellos haber tenido los ojos abiertos, después que Jesús proclamara la victoria 3 días después de la muerte, entonces ellos fueron capacitados. Pero la ignorancia y la autoconfianza son dos de los grandes males del ser humano. La ignorancia nos lleva a creernos saber lo que no sabemos. Claro que podemos, Jesús. Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pedro me va a negar 3 veces antes de que el gallo cante. En su ignorancia, Pedro no creía que él sería capaz de una cosa semejante. La ignorancia nos lleva a pensar que tenemos poder para hacer aquello que nosotros no podemos. Tenemos la capacidad. Claro, maestro, podemos. La ignorancia nos lleva a ofrecernos para tareas que nosotros ni siquiera comprendemos ni podemos ni siquiera abrazar. Jesús le dice, ustedes están equivocados, ustedes están en la ignorancia, van a pasar por el sacrificio, van a probar de la copa, pero ustedes ni siquiera saben de qué yo estoy hablando. Ahora, con relación a la petición, eso ni siquiera está en mi poder ahora mismo. Está en el poder del Padre y será asignado a aquellos que ya han sido designados, preseleccionados. El reino de los cielos tiene una agenda. La agenda marcha al paso claro, definido. Los hombres no la cambian. La agenda nunca está atrasada. Y esos 2 lugares serán asignados por el Padre en su momento. Están reservados. Y nosotros aquí abajo no determinamos esos lugares, a diferencia de lo que Cash Luna piensa, que el reino de los cielos se maneja desde la tierra. Eso es un sinsentido y una arrogancia parte de los hombres. El reino de los hombres se maneja desde el cielo, no al revés. En cuarto lugar, yo quiero que notes el deseo de poder del resto del grupo, motivado por su orgullo. El deseo de poder, esa es nuestra cuarta palabra. Ahora, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Concédenos la mano derecha y la mano izquierda. Aquí estamos los otros 10. Oh, ¿tú puedes creer eso? Se nos fueron adelante. Y el maestro le dijo que iban a beber de la copa, iban a ser bautizados. Parece que se lo va a conceder. ¿Y dónde quedamos nosotros? Si ellos hubiesen sido humildes, se hubiesen entristecido con la petición. Los últimos 2 o 3 años el Señor me ha ido enseñando muchas cosas de las
de las emociones humanas, de la anatomía del pecado, de cómo somos, cómo funcionamos. Y una de las cosas que he ido viendo y aprendiendo es que la humildad se entristece con el pecado del otro. Es el orgullo y el egocentrismo que se irritan con el pecado del otro, que es intolerante con el pecado que el otro comete, que el otro tiene. Jesús, el hombre más humilde que haya pisado la faz de la tierra, viene cabalgando hacia Jerusalén y ve todo el pecado de Jerusalén que está a punto de ser cometido contra él y llora por la ciudad. La humildad se entristece con el pecado del otro. Es el orgullo que ve el orgullo del otro y que se irrita con el otro. Nosotros somos ciegos a nuestro orgullo, pero somos casi videntes con relación al orgullo de los demás. Y aquí están ellos indignados. De nuevo, quizás pensando que no solamente se le fueron adelante, sino que quizás Jesús le está prometiendo estos lugares. Y allá lo que sabemos es que el orgullo es competitivo por definición. La humildad no compite. No le interesa ganar ni las primeras posiciones, ni tener la razón, ni ser lo máximo, ni ser el primero. Jesús ha hecho algo aquí extraordinario. No le está ofreciendo los lugares que ellos pidieron, pero sí le ofrece dolor y sufrimiento. La mano derecha no te la puedo dar, la mano izquierda tampoco, pero dolor y sufrimiento sí te puedo prometer. Y la iglesia ha ido avanzando de esa manera. ¿Por qué? Porque la iglesia ocupa territorio enemigo y avanza contra viento y marea del reino de las tinieblas, del príncipe de la potestad del aire, del Dios de este mundo. Y la iglesia ha ido avanzando y ha ido conquistando terreno, y aquí está Jesús. Ahora imagínate, para que podamos ponernos todos en aquella situación. Imagínate esa conversación egocéntrica, la irritación del grupo entero ante el anuncio o bajo la sombra de la cruz. Si hubo un grupo de seguidores de Jesús que manifestó y que quedó aquí en récord, en registro, su egocentrismo fue este grupo de los 12. Ahora lo increíble es que de esos, la palabra de Dios dice en Juan 17 que Él los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, porque la humildad raramente es provocada y es fácilmente apaciguada. De manera que está Jesús ante la indignación de los 10. Él ha respondido y ha respondido cándidamente: mis hijos, esas dos posiciones ni siquiera está en mi poder otorgarlas, cuando él pudo haber respondido de otra manera. Los otros 10 en su orgullo están airados, están molestos. La humildad está dispuesta a perdonar aun cuando no habrá recompensas en el perdón. Aun si no me voy a beneficiar del perdón, la humildad está dispuesta a perdonar. Es el orgullo que le es difícil. La humildad no regurgita las heridas. ¿Cuán herido estoy? Porque la humildad ha decidido cargar con las consecuencias del pecado del otro. Un hombre a la imagen de Dios, como Jesús obviamente era en toda su plenitud, nunca habló de cuántas veces me han irrespetado, cuántas veces han dicho cosas hirientes. Aún esta discusión a días de mi cruz, inmediatamente después de yo anunciar la manera vil como yo voy a terminar mi vida, y esta discusión yo no la entiendo. Pero Jesús no regurgitó esas cosas. Un abismo enorme entre la concepción y la misión de Jesús y la determinación de llevar a cabo su misión y las aspiraciones egocéntricas de poder de este grupo. Había un abismo quizás insalvable en este momento. Y tú ves eso continuamente. Hace
En el capítulo 8 Jesús está reprendiendo a Pedro porque no tenía en cuenta las cosas de Dios sino las cosas de los hombres. En el capítulo 9 de Marcos, en el capítulo 10, al principio, Jesús se indigna con ellos, es la palabra, por la manera como trataron a los niños y le estaban impidiendo llegar hasta Él. Ciertamente, y ellos no conocían, ignoraban la condición de ese corazón. Por eso es que Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Y sin remedio, Jesús tiene casi 3 años con ellos, hablándole de cómo vivir, cómo ser, cómo comportarse, cómo caminar, cómo camina un hombre tallado por Dios, y ellos no han comprendido, y sin remedio es ese corazón. El llamado que Jesús nos hace es cruzcéntrico. Salgamos de esta mañana de aquí pensando de qué manera cruzcéntrica yo estoy viviendo. Pero la respuesta que nosotros damos no es cruzcéntrica, sino egocéntrica. Y ahí que Cristo me manda a morir a mí mismo. El ego tiene que morir. Jesús nos llama a una vida de entrega. Ellos quieren una vida relajada, más que de entregar, de recibir. Y de esa misma forma Jesús nos está llamando a una vida de sacrificios, pero ellos quieren una vida de beneficios. Pedro le preguntó, en buen dominicano, a la clara: nosotros que hemos dejado todo lo que hemos dejado, ¿qué tú tienes para nosotros? What's in it for me? Lo vimos hace un par de sermones atrás. ¿Qué tú tienes? ¿Con qué tú nos vas a recompensar? Y Jesús le respondió. Jesús fue encontrando a cada quien justo donde estaban, para moverlos de donde ellos estaban a donde Dios quería que ellos estuvieran. Esa es la función del líder, esa es la función del pastor, esa es la función del maestro de la palabra. Él tiene que encontrar a cada persona donde él o ella está y tratar de moverlo de donde está a donde Dios quiere que ellos estén. Y eso es lo que Jesús hizo excelentemente bien, poco a poco. Quizás parte de la razón por la que el entendimiento de la misión de Jesús estaba un tanto vedado es porque si ellos lo hubiesen entendido, probablemente hubiesen renunciado. Con el grupo en Juan 6:6 que se fue y jamás le siguió, en la ocasión cuando Jesús le preguntó: ¿y vosotros queréis iros también? Yo creo que quizás si ellos hubiesen entendido bien, quizás hubieran dicho: sí, claro, gracias por la invitación. Pero estaban medio ciegos, y yo creo que muchas veces Dios nos ciega o nos deja, más que nos ciega, lo cual lo haría el autor de pecado, nos deja en nuestra ceguera para poco a poco, cuando yo esté preparado, cuando yo esté listo para poder ver, entonces abrirme los ojos y entonces yo poder decir: ok, ahora que veo, ahora puedo. Porque anteriormente no hubiésemos voluntariado para eso. Si a Moisés le enseñan en una película los próximos 40 años de su vida, hubiese dicho: aquí estoy yo, manda a Aarón, o a cualquier otro, menos a mí. Dios no los engañó. No, simplemente los dejó en su ceguera hasta irlos preparando para el momento, por el gran abismo que existía entre la misión de Jesús, claramente descrita, sobre todo en esta tercera predicción, y las aspiraciones de poder de estos hombres. En quinto lugar, nota la disparidad entre los valores del reino de los cielos y los valores del reino de los hombres. Versículo 42 al 44, llamándolos juntos así, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todo. Jesús comienza a hablarle primero de qué es lo que motiva al mundo secular para la posición de preeminencia. Es el poder, es el reconocimiento, la capacidad de
ejercer esa autoridad con un sentido de superioridad, y entonces se enseñorean sobre los que son menores, porque se consideran con mayores derechos, mayores privilegios. Y él está tratando de ayudarles a entender que la cultura cristiana es una contracultura en cualquier momento de la época en que la iglesia haya existido. No conforméis a los patrones, no dice del siglo anterior, sino de este siglo, y se lo dice a la iglesia en cada siglo. Son valores contraculturales. Aquel que alcanza una posición de liderazgo no tiene mayores privilegios, él tiene mayores responsabilidades. Él muchas veces trabaja más arduo, se levanta más temprano, se acuesta más tarde, se va más tarde. Eso es parte de... Jesús va camino a Jerusalén, él va adelante. El texto de hoy dice que él iba adelante, los iba guiando como buen pastor, como buen líder, va adelante, va caminando, va trazando el camino. Los discípulos poco a poco, sin darse cuenta, están descubriendo una forma distinta de vida, una cosmovisión diferente. Están de hecho poco a poco descubriendo a un Jesús distinto del Jesús que ellos se habían imaginado. Ellos están a punto de descubrir en unos días, cuando vean al Hijo de Dios, el Dios encarnado, al hombre que caminó sobre las aguas, que calmó la tempestad, que sanó ciegos, que sanó lepra, que paró muertos. Ellos están a punto de ver a ese mismo hombre clavado en un madero, teniendo todo el poder y restringiendo su poder para su beneficio, para beneficio propio. Esa es la humildad. Ese es el verdadero poder. Consiste en la restricción del poder cuando éste tiene que ver con beneficios personales y no el ejercicio del mismo. Convierte estas piedras en pan. Yo tengo el poder, pero rehúso usarlo. Bájate de esa cruz. Yo tengo el poder, pero rehúso usarlo. Y así sucesivamente. Yo creo que esta es una gran lección para nosotros en la manera en que ahora somos confrontados, con la manera como el mundo sirve, la manera como yo estoy supuesto a servir. Y yo tengo que clarificar algunas cosas, porque es más fácil hablar de servicio que servir. Es más fácil hablar de misiones que ir de misionero. Es más fácil hablar de las necesidades de las misiones o es más fácil dar un cheque y hablar de las necesidades de los misioneros que ir a pasar las necesidades. Es más fácil hacer un servicio que mantener una actitud de servicio de manera más o menos consistente. Tú me puedes hacer esto, sí, claro, hice un servicio. Eso es más fácil que vivir con una actitud de servicio hacia arriba los que están por encima de mí y hacia abajo para los que están por debajo de mí. A veces es fácil, gratificante, motivador servirle a los que están por encima. El presidente te llamó, pero no tan motivador cuando se trata de servirle a los que están por debajo. En un caso hay servicio, en el otro caso hay un corazón de siervo. Una cosa es servir y otra cosa es amar a quienes tú les sirves. Jesús le amó hasta el fin. ¿Sabes qué, hermano? Que muchas veces nosotros servimos porque nos sentimos realizados e importantes al servir, y eso mismo tiende a apaciguar nuestra conciencia. Pecamos aquí, servimos allí, este servicio cancela este pecado. Piensa el corazón. Claro, no con esas palabras, pero me siento mal hoy, entonces hago esto para Dios y me siento bien hoy, porque, claro, yo fui tan malo ayer, necesito hacer algo bueno hoy. Y eso se llama fariseísmo. Una cosa es servir y otra cosa es amar a quienes tú les sirves. ¿Y sabes cuándo tú ves la diferencia? Cuando aquellos a quienes tú les sirves no llenan tus expectativas en la manera como reaccionas.
Si te alejas, tú simplemente estabas rindiendo un servicio. Si permaneces, como dirían en inglés, put, en el mismo lugar, entonces amas a quienes les sirve. El siervo permanece sirviendo. El que hace un servicio se aleja, porque sus expectativas al final no fueron llenadas. ¿Te das cuenta de cuán contracultural es la ética del reino? Y Jesús no le está enseñando simplemente un sistema de ética, Jesús le está enseñando un estilo de vida. Una forma de pensar, de vivir, de liderar, de servir, de descender y convertirse en siervos. Y Jesús le dice, mira, te lo voy a resumir. ¿Tú quieres ser el primero? Ponte atrás. Si te pones delante, serás el último. Y podemos estar aquí en este mensaje y decir, así mismo, pastor, predíquelo, gloria a Dios, hasta que al salir ahora, vamos manejando y ahí a la salida entre los carros alguien se me mete adelante y ahí de repente el mensaje se me olvidó, porque yo ni el segundo quiero ser, mucho menos el último. Dios nos pone o nos prueba en nuestra actitud de servicio en las circunstancias cotidianas de la vida. Yo estoy seguro que si yo voy saliendo, lo más probable, y usted me ve, quizás usted me conceda el espacio, porque bueno, era el pastor. Pero si no el pastor, sino el parqueador que viene en su motor. Dios ve todo eso. En sexto lugar, quiero que preste atención al descenso extraordinario de Jesús. Ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Ni aun el Hijo del Hombre, ni aun Dios encarnado, ni el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el lucero de la mañana, el creador del universo, la segunda persona de la Trinidad, ni Él vino para ser servido, sino para servir. El descenso extraordinario de Jesús, que comienza en su gloria y termina descendiendo hasta la tierra. Comienza como Dios y se hace hombre. Comienza como rey y se hace siervo. Comienza en honra y termina en deshonra. Comienza como Señor y termina en una cruz. Comienza bendiciendo y termina maldecido en un madero. Ni Él vino para ser servido, sino para servir. Ahí está mi ejemplo. Ahí está mi llamado. Ahí está mi modelo de vida. Ahí están sus huellas. Y luego Pedro, creo, nos dice que Él nos dejó huellas para que sigamos tras ellas. Bueno, ahí están. Si no las tenía tan claras, yo hoy te las estoy señalando. Míralas ahí donde están, míralas. Para ti y para mí. No hay nada de lo que yo predico o he predicado en cualquier momento a la que tú debas someterte, a lo que yo no deba someterme. La palabra de Dios tiene un solo estándar y obliga a toda criatura a someterse a ella, no importa cuál sea su título. De manera que ese es mi estándar y esas son mis huellas también. Y por último y en séptimo lugar, nunca olvides la descripción más precisa y concisa de la misión de Jesús. Él vino, escúchalo, para dar su vida en rescate por muchos. Ese texto que yo acabo de hablar, que es un medio verso, es el ápex del Evangelio de Marcos. Marcos escribe, si pudiéramos decir, para hablar de eso que yo acabo de mencionar. Es el texto quizás clave de este evangelio. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. La palabra ahí usada tanto en el griego es una palabra que se usó en su origen
para hablar de una fianza que tú pagabas por un prisionero en la cárcel, o para pagar lo que tú pagabas por un esclavo a quien tú estabas tratando de liberar. Pero posteriormente en el lenguaje bíblico, tanto en el hebreo como el griego, pasó a significar la expiación, el pago de Jesús por mis pecados. Él vino a rescatarme, pero vino a rescatarme a través del pago de una deuda que Él hizo con su sangre, y por tanto Él es mi rescate, Él es mi propiciación, Él es mi fianza, Él es mi sustituto. Su muerte es vicaria porque pagó por mis pecados, y su muerte es sustitutiva porque murió en lugar mío. Y eso está descrito en esa frase que yo acabo de mencionar. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Su muerte no lo sorprendió, Él vino para darla. La cruz no lo sorprendió, Él vino, que es lo que Él dice en un momento dado: para esta hora yo he venido. ¿Y qué voy a pedir? ¿Qué voy a hacer? Evitar la hora, no, si para esta hora precisa es que yo he venido. Y Él ha tratado de comunicarle eso a los apóstoles, pero ellos no lo quieren oír. Y a veces yo creo que nosotros leemos la palabra, imagínate que estuviera siendo hablada a nosotros, y nosotros vemos las cosas claramente, pero no lo queremos oír. Vemos estas palabras y nos entran por un oído y nos salen por el otro. Porque somos como ellos, tenemos sus corazones, tenemos sus expectativas, tenemos nuestro egocentrismo, tenemos nuestras arrogancias, tenemos nuestras ideas preconcebidas, tenemos nuestras cegueras, tenemos nuestros orgullos, tenemos nuestras aspiraciones. ¿Sí o no? Si no fuera así, este texto no tuviera ninguna relevancia en el día de hoy. Si esto nada más solamente fue para ellos, pues no valdría la pena predicarlo. Pero después que Jesús termina de tener esta conversación, Él como que lo resume todo cuando dice precisamente: yo vine para dar mi vida. A mí no, en un sentido, a mí no me están matando. Yo voy a entregar mi vida. Y la voy a entregar con un propósito preciso. Esto no es una vida que va a ser desperdiciada. Yo voy a entregarla por un rescate. Un rescate de aquellos que el Padre desde la eternidad pasada me ha dado. Y por eso yo voy a la cruz. El apóstol Pablo, cuando reflexionó años después acerca de todo esto, lo dijo de esta manera en su segunda carta a los Corintios, y con esto voy cerrando, capítulo 5. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él nos reconcilió por medio de su sangre, por medio de su vida. La pregunta es: ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es la respuesta que voy a dar? Si estás aquí y aún no has nacido de nuevo y Dios te abrió los ojos y el Espíritu de Dios te dio entendimiento de tu necesidad de perdón, ¿cuál es la respuesta que vas a dar? Si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Marabá. Pero si eres creyente, ya nacido de nuevo, y hoy has oído su voz, no endurezca tu corazón tampoco en la dirección en la que Dios quiere moverlo. Rinde tu corazón. Que tú puedas ser verdaderamente un siervo para su gloria. Y que otros puedan verte a ti y a mí con corazones de siervos sirviendo su gloria, reclamando su gloria, reflejando su gloria. Que tú y yo podamos vivir al pie de la cruz,
llamando a otros a venir al pie de la cruz y viendo tu vida, toda tu vida, a través de la cruz. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.